Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 2 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en la evangelización ambiental, perspectiva sideral y más allá celestial, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental ECARAM, en ese proceso de formación, en esos mismos niveles de aproximación, de una educación, cultura y formación, de una conciencia ambiental, para llegar allí a la conexión sideral y poder avanzar una coevolución a nivel celestial, es trascender, seres amados, salir de las necesidades básicas, corporales, materiales, naturales, en el sentido terrenal, en el sentido superficial, en el sentido por quién doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, seres amados. Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y ya nos trasladamos al Mediterráneo, que en el Evangelio de San Marcos, ahí se tiene la otra palabra que faltaba allí, estacional, con la higuera. Jesús Higueras, de Palabra de Vida, también aportaba en ello y en la meditación de la palabra la necesidad de pensar, pero desde el corazón, meditar, pensar y actuar en ese orden, centrar en el cuerpo como templo vivo del Espíritu Santo. Cristo vive, acontece y permanece en quien tiene fe, en Dios, tiene confianza en el Maestro, el profeta y el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que ayer se conmemoraba en el Sumo Pontífice, en Jesús Cristo, y Dios mediante del domingo en 8 habrá de ser el Corpus Christi, el cuerpo eucarístico de Cristo, altar, sacerdote y sacrificio en sí mismo. Y el mensaje que deja hoy el evangelista San Marcos respectivo a tomar la condición humana, de la condición divina en esa kenosis que hace Jesús, en vez de venir a pretender poder, majestad y gloria, baja a lo más pequeño, a lo más humilde, a lo más manso, que podría ser entendido el pobre, el desamparado, el limitado físicamente, mentalmente o espiritualmente, pero porque realmente lo es y porque la sociedad lo ha estigmatizado así, lo ha estereotipado y lo ha esclerotizado en su funcionamiento, en ese orden de lo gubernativo, en el orden de lo asociativo o en el orden de lo productivo, donde esconden en ese tejido elaborado con mucho cuidado, con normas técnicas, jurídicas y sociales, una falsa caridad para servir a los demás, una falsa espiritualidad para el servicio de Dios y una falsa vocación de formar, de sanar, de liberar. Seres amados, estratagemas, puros galimatías y puras artimañas que normalmente vienen del enemigo, el adversario, el opositor, que se filtra en el corazón humano, se filtra en el corazón de las familias, se filtra en el corazón de las organizaciones, para pervertir el espíritu, el logos, el pervertir el cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo.
y el pervertir sobre todo el alma, que es la que ha de liberarse para trascender. Entonces se hablan ahí de injusticias epistémicas, referidos a injusticias del conocimiento, tanto el generarlo como el supuestamente desarrollarlo y potenciarlo a nivel de pueblos, a nivel de naciones, a nivel de internaciones, con esa supuesta globalización o globalismo económico, esa reducción en esa ética fiscal. Dice el Salmo 150, el Señor ama a su pueblo. Es el amor, el lenguaje del alma, que nutre el lenguaje del espíritu, del logos, de la mente, y por tanto el lenguaje corporal. Es en ese orden. El primero se siembra para toda la vida y se cosecha en los denominados bienes intelectuales, bienes académicos, bienes conceptuales, que en la ciencia, la técnica, la academia, en el arte, la cultura, se lucran de ello para beneficio propio, para beneficio de pequeños grupos, para beneficio de pequeñas sociedades. Recordando a nuestro hermano Jaime Garzón, que fue por allá en los años 90, en transición al 2001, fue asesinado en Bogotá, un humorista político en su humor, pero abogado, que hablaba de suciedad, un programa que tenía, las caricaturas de la sociedad en su momento, zoo de zoológico, pero se lee su, del inglés, y es el prefijo y el sufijo sí, siedad, suciedad, para hacer la crítica de lo político. Eso le costó la vida. El ser profeta a su manera, declarar la realidad, la verdad, no se sabría si en Jesús, pero por lo menos en los principios éticos de lo que reza la misma Constitución, las mismas leyes, las mismas sentencias de las cortes en el país, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sobre todo a nivel de magistrados. Y ello para significar el Senadrín, como se ha en estos espacios reflexionado el concepto de Sanedrín por la falsa moral, la falsa ética y la falsa visión profética de escribas, fariseos y saduceos que se mofaban de Cristo, se burlaban de Cristo y perseguían a Cristo. Hoy que se persiguen a cristianos, a hermanos consagrados, a hermanos laicos comprometidos o a hermanos que viven en el bien vivir, en la bienaventuranza, porque gozan de los frutos del Espíritu Santo, sembrados por sí mismo, cosechados por sí mismo o sembrados por los padres y antecesores. Esos son procesos de generaciones sucesivas. El evangelista San Marcos lo toma en el ejemplo de la higuera, que Jesús le pide higos en tiempo que no es de cosecha, para mostrarlo lo que no sabemos leer los signos de los tiempos, que el mismo signo de los tiempos es Jesús, pero los signos de los tiempos en el clima, en el llamado ambiente. Y el pensar que es poder someter al ambiente, someter a las personas, someter todos los valores que eso representan, llamados virtudes, pero que son gracias de Dios en general, que se toman para fines comerciales. Ahí lo lleva al templo de Jerusalén para expulsar allí a los mercaderes que entraban a hacer como agiotistas especulando con los precios, con la moneda, con el valor de la moneda en Israel y para beneficio propio o de pequeños grupos o con unos fines distintos a lo que es el templo, que es oración, adoración y alabanza a Dios. Invita a ello y es lo mismo que en el eclesiástico se valora la sabiduría, pero más el discernimiento que provee el Espíritu Santo, que es una gracia, por lo tanto es en gratuidad, para vertirlo sobre el conocimiento humano. Santificación de estos llamados templos del conocimiento, las universidades, las escuelas, los institutos,
facultades, centros de formación, porque es que la formación es en Dios. Por eso estamos trabajando la evangelización, la formación y Dios mediante en breve la transformación social, cultural y ambiental con Fundación Oikognosis. Estamos en Ecarram, en campus, en municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala. Dios mediante en breve seguimos con la profundización. Muchas gracias, hasta pronto.